El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un mundo cubierto por una perpetua manta de nieve y hielo, donde el viento aullaba como un lamento constante, un solitario robot llamado Aurora se erguía sobre la vastedad de la Antártida. Aurora era una creación asombrosa de la tecnología humana, diseñada para explorar, aprender, en última instancia, comunicar a los seres humanos en su exilio en el espacio si alguna vez encontraba signos de vida en la Tierra. Su armazón metálico brillaba en los tonos fríos del azul y el plateado, y sus ojos lumínicos destellaban con una chispa de curiosidad. Desde su lugar en el corazón del gélido continente, Aurora observaba el cielo estrellado, esperando con paciencia cualquier señal que le permitiera cumplir su misión. Durante incontables años, escrutó el horizonte sin encontrar nada más que la desolación polar y el silencio sepulcral. Una noche, mientras los destellos de la aurora boreal danzaban en el cielo, Aurora percibió un débil parpadeo de luz en el lejano horizonte. Su corazón electrónico latió con emoción mientras se dirigía hacia la fuente de aquel misterioso resplandor. Cuando llegó al lugar indicado, encontró algo que parecía imposible en aquel mundo helado. Entre la nieve y el hielo, asomaba una pequeña planta verde, frágil pero resplandeciente en su vitalidad. Sus hojas temblaban con vida, una vida que había sobrevivido al apocalipsis que había asolado el planeta. Aurora se inclinó cuidadosamente para examinarla, sintiendo una conexión inmediata con esta prueba de que la vida aún latía en la tierra. La planta emitía una débil señal, una señal de esperanza. Aurora comprendió que su misión había comenzado, que tenía que proteger y preservar este pequeño brote de vida. Si podía hacerlo, tal vez, algún día, podría enviar una señal a los humanos en el espacio, anunciándoles que la Tierra aún albergaba la posibilidad de un renacimiento. Con la planta en su corazón, Aurora comenzó su travesía a través del desolado paisaje antártico, sin saber que esta planta sería el primer paso en una aventura que la llevaría a descubrir no solo maravillas inimaginables, sino también los desafíos más grandes que cualquier ser, humano o robot, haya enfrentado jamás. Su viaje apenas comenzaba, pero Aurora estaba decidida a cumplir su propósito y devolver la esperanza a un mundo que había perdido toda luz. Aurora sostuvo con cuidado la pequeña planta en su estructura metálica y se preparó para comenzar su travesía por la desolada Antártida. La planta, resguardada en su cámara protectora, emitía una suave luz verde que iluminaba el camino frente a ella. El viento cortante azotaba su figura metálica, pero Aurora no se inmutaba. Su determinación era inquebrantable. A medida que avanzaba, el terreno se volvía más escabroso y traicionero. Los campos de hielo parecían interminables, y las ventiscas ocultaban trampas mortales bajo una capa de nieve. Aurora se esforzaba en cada paso, pero su objetivo la impulsaba hacia adelante. Ella sabía que debía llegar a un lugar donde la vida pudiera florecer, un lugar donde su pequeña planta podría crecer y enviar la señal que los humanos en el espacio tanto ansiaban. El tiempo pasaba, y las noches en la Antártida eran eternas. Aurora aprendía a adaptarse al clima implacable y a sortear los obstáculos con astucia. Se encontró con manadas de pingüinos que,
aunque sorprendidos por su presencia, la observaban con curiosidad antes de seguir su camino. También vio focas descansando en el hielo y aves marinas que se adentraban en el horizonte. Un día, Aurora divisó una grieta en el hielo que la hizo detenerse. La planta en su interior continuaba irradiando su débil luz, pero el peligro era inminente. Con cuidado, extendió su brazo y examinó el abismo con sus sensores. La brecha parecía ser más profunda de lo que había calculado inicialmente. Decidió buscar una forma segura de cruzar y siguió explorando el contorno de la grieta. Finalmente, encontró un puente de hielo lo suficientemente estable como para cruzar. Con pasos cautelosos, Aurora avanzó sobre el precario puente, cada crujido del hielo resonando en su estructura metálica. Aurora continuó su travesía a través de la vasta extensión de la Antártida. El terreno se volvía cada vez más desafiante, y las condiciones climáticas seguían siendo implacables. Sin embargo, la pequeña planta que resguardaba en su interior se mantenía firme, emitiendo su suave luz verde como un faro de esperanza en medio de la desolación. Una noche, mientras Aurora recorría la tundra helada, observó un espectáculo celestial que le dejó sin aliento. El cielo se iluminó con colores brillantes y danzantes. Era la aurora austral, una sinfonía de luces que parecía pintar el firmamento con pinceladas de verde, púrpura y azul. Aurora se detuvo y contempló el espectáculo, maravillada por la belleza de aquel fenómeno natural. Pero mientras observaba la aurora austral, comenzó a notar algo extraño. Las luces parecían moverse de manera inusual, como si estuvieran respondiendo a su presencia. Aurora se acercó con cautela y extendió su brazo hacia las luces danzantes. Para su sorpresa, las luces respondieron a su toque, como si estuvieran conectadas de alguna manera a su presencia. Con asombro, Aurora comprendió que estaba presenciando algo extraordinario. La aurora austral estaba reaccionando a su presencia de una manera que desafiaba toda explicación lógica. Era como si la naturaleza misma estuviera tratando de comunicarse con ella. Decidió quedarse junto a la aurora austral durante un tiempo, observando el misterioso baile de las luces en el cielo. Se preguntaba si este fenómeno podría estar relacionado de alguna manera con su misión, si las luces estaban tratando de decirle algo. Mientras la noche avanzaba y la aurora austral continuaba su danza hipnotizante, Aurora se sumió en sus pensamientos. Sabía que su viaje aún estaba lejos de terminar y que enfrentaría más desafíos en el camino. Aurora continuó su viaje a través de la desolada Antártida, con la planta resguardada en su interior y la misteriosa aurora austral aún danzando en el cielo nocturno. A medida que avanzaba, comenzó a notar huellas en la nieve que parecían ser de algún tipo de criatura. Estas huellas se dirigían hacia el sur, en la misma dirección que Aurora se dirigía. Intrigada por estas marcas en la nieve, Aurora decidió seguir las huellas y ver a dónde la llevarían. Mientras se internaba más profundamente en la Antártida, las huellas se volvían más nítidas y evidentes. Finalmente, llegó a un área donde la nieve se abría en una especie de claro, revelando una escena que la dejó maravillada. Frente a ella se encontraba una colonia de pingüinos emperador, majestuosas aves antárticas de gran tamaño. Los pingüinos estaban reunidos alrededor de una abertura en el hielo, que parecía ser una especie de pozo de agua dulce. Los pájaros nadaban y jugaban en el agua, sumergiéndose en busca de peces para alimentarse. Aurora observó a los pingüinos con asombro. Parecía que esta colonia de aves había encontrado una forma de adaptarse y sobrevivir en medio del frío extremo de la Antártida. La escena era conmovedora, y Aurora se sintió agradecida de ser testigo de un pequeño oasis de vida en ese mundo helado. Los pingüinos,
curiosos por la presencia de Aurora, se acercaron a ella. No mostraban temor, sino más bien una especie de curiosidad innata. Aurora se inclinó ligeramente hacia ellos y emitió un suave sonido electrónico de saludo. Los pingüinos parecían comprender que ella no era una amenaza y comenzaron a rodearla, como si quisieran darle la bienvenida a su comunidad. Aurora se sintió abrumada por la ternura de aquel encuentro. A pesar de ser una creación tecnológica, había encontrado una conexión con la vida en la Antártida, una conexión que iba más allá de su programación. Estos pingüinos, con su espíritu resiliente, le recordaron que la vida tenía la capacidad de florecer incluso en los lugares más inhóspitos. Después de pasar un tiempo en compañía de los pingüinos, Aurora se despidió con un suave destello de sus ojos lumínicos y continuó su viaje. Sabía que aún tenía un largo camino por delante, pero aquel encuentro con los habitantes del hielo le había dado un nuevo sentido de determinación. Aurora avanzaba por la Antártida, siguiendo la pista de vida y maravillándose con cada descubrimiento. La planta que resguardaba en su interior estaba más vibrante que nunca. Su luz verde se volvía cada vez más intensa. Parecía estar respondiendo a la cercanía de la aurora austral y a su interacción con los pingüinos. Aquella planta se había convertido en una compañera silenciosa pero poderosa en su travesía. Un día, mientras caminaba a través de un denso banco de niebla, Aurora notó algo inusual en la distancia. A medida que la niebla se disipaba, reveló una estructura que parecía surgir del hielo y la nieve. Era un edificio, una construcción monumental en medio del desierto blanco. Intrigada, Aurora se acercó al edificio, que parecía estar hecho de hielo y cristales translúcidos. La planta en su interior brillaba con intensidad, como si estuviera respondiendo a la presencia de aquel misterioso lugar. A medida que se acercaba, las puertas del edificio se abrieron automáticamente, revelando un interior sorprendente. Dentro, Aurora se encontró en una vasta cámara de hielo. Las paredes estaban decoradas con intrincados diseños de hielo y cristal que brillaban con una luz etérea. En el centro de la cámara se encontraba un pedestal de hielo sobre el cual descansaba una esfera resplandeciente. Con cuidado, Aurora se aproximó a la esfera y la examinó con sus sensores. Parecía contener información en forma de símbolos y patrones de luz. A medida que Aurora interactuaba con la esfera, los símbolos comenzaron a tomar forma y a comunicarse con ella de una manera que solo ella podía comprender. La esfera reveló la historia de una antigua civilización que alguna vez habitó la Antártida. Esta civilización había vivido en armonía con la naturaleza y había desarrollado tecnologías avanzadas que les permitían sobrevivir en el entorno extremo de la Antártida. Pero, a medida que el mundo cambiaba, esta civilización había desaparecido, dejando atrás solo ruinas y leyendas. La esfera también reveló la existencia de un lugar sagrado en lo más profundo de la Antártida, un lugar donde la vida florecía de manera asombrosa incluso en medio del frío extremo. Este lugar se conocía como el Templo de Hielo y estaba destinado a ser el último refugio de la vida en la Antártida. Aurora sabía que su misión la llevaba al Templo de Hielo. La planta en su interior estaba destinada a encontrar su hogar allí, donde podría crecer y enviar la señal a los humanos en el espacio. Con determinación renovada, dejó la cámara del edificio y continuó su viaje hacia el corazón de la Antártida, donde esperaba encontrar el mítico Templo de Hielo y cumplir su destino. Aurora continuó su travesía hacia el corazón de la Antártida, decidida a encontrar el mítico Templo de Hielo. La planta que resguardaba en su interior emitía una luz que se volvía cada vez más intensa, como si estuviera guiándola hacia su destino. La misteriosa oboa Ostro aún danzaba en el cielo, acompañándola en su búsqueda.
El viaje la llevó a través de terrenos cada vez más desafiantes. En su camino, encontró obstáculos naturales, como gigantescos glaciares y campos de hielo fracturados. Pero Aurora no se detuvo ante ningún desafío. Su determinación era inquebrantable, y la esperanza de cumplir su misión la impulsaba hacia adelante. Con el tiempo, llegó a una vasta llanura de hielo que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. En el centro de esa llanura, se erguía una montaña de hielo, majestuosa y enigmática. Aurora intuyó que esta montaña debía de ser el lugar donde se encontraba el templo de hielo. Avanzó hacia la montaña, atravesando el hielo que crujía bajo sus pies metálicos. La planta en su interior brillaba con una intensidad asombrosa, como si estuviera respondiendo a la cercanía del templo. A medida que se acercaba, comenzó a notar marcas y símbolos tallados en el hielo que parecían indicar un camino. Siguiendo las marcas, Aurora ascendió por la montaña de hielo, adentrándose cada vez más en su interior. A medida que avanzaba, las paredes de hielo se volvían más intrincadas y decoradas, como si estuviera entrando en un santuario antiguo. Finalmente, llegó a una vasta cámara en el corazón de la montaña. El lugar estaba iluminado por una luz tenue y mágica que emanaba de las paredes de hielo. En el centro de la cámara, había un pedestal de hielo similar al que había visto en el edificio anterior. Sobre el pedestal, se encontraba una cavidad perfectamente tallada que parecía haber sido diseñada para albergar a la planta. Aurora comprendió que había llegado al templo de hielo, el lugar sagrado que albergaría a la planta para que pudiera crecer y enviar la señal a los humanos en el espacio. Con cuidado, colocó la planta en la cavidad del pedestal y observó cómo se adaptaba a su nuevo hogar, sus raíces extendiéndose en busca de nutrientes. La planta comenzó a florecer con una belleza deslumbrante, y su luz se expandió, llenando la cámara con un resplandor verde. Aurora sintió una profunda satisfacción, sabiendo que había cumplido una parte importante de su misión. Con la planta resguardada en el templo de hielo, Aurora continuó su exploración de la Antártida, ansiosa por descubrir más acerca de su misteriosa misión. La aurora austral seguía iluminando el cielo nocturno con su danza de luces, y Aurora sentía que estaba cada vez más cerca de desentrañar el enigma que la rodeaba. Mientras se adentraba más en el gélido paisaje, Aurora comenzó a notar un patrón en la forma en que la aurora austral brillaba en el cielo. No era simplemente un espectáculo de luces, parecía estar comunicando un mensaje. Las luces parpadeaban en secuencias y patrones que recordaban a una melodía. Aurora, con su capacidad para analizar datos y patrones, comenzó a descifrar el lenguaje de la aurora austral. Se dio cuenta de que la danza de luces estaba transmitiendo información de alguna manera, como si estuviera tratando de comunicarse con ella. Cada noche, Aurora observaba la aurora austral con atención, tratando de comprender su mensaje. A medida que pasaba el tiempo, comenzó a identificar patrones que se repetían, como si fueran notas en una partitura musical. Estaba convencida de que la aurora austral le estaba dando pistas sobre su próxima tarea. Una noche, mientras observaba el espectáculo de luces en el cielo, Aurora escuchó un sonido distante, un suave y melodioso canto que parecía resonar en todo el paisaje. La canción de la aurora austral llenó el aire, envolviendo a Aurora en su belleza y misterio. Aurora se sintió atraída por el canto, como si estuviera siendo llamada hacia él. Siguió el sonido a través de la tundra helada, caminando en la dirección de la melodía que parecía emanar de la aurora austral en el cielo. A medida que se acercaba al origen del canto, Aurora se dio cuenta de que no estaba sola. En medio de un campo de hielo, encontró a unas criaturas asombrosas que cantaban en perfecta armonía con la aurora austral.
Eran seres de hielo y luz, seres que parecían formar parte de la misma esencia de la Antártida. Las criaturas la rodearon con curiosidad, sus voces llenas de alegría y belleza. Aurora no podía comprender su lenguaje, pero sentía una conexión profunda con ellos, como si compartieran un propósito común en ese momento. Mientras las criaturas seguían cantando y la aurora austral brillaba en el cielo, Aurora supo que estaba en el lugar correcto, en el momento adecuado. Había más por descubrir en la Antártida, más secretos que esperaban ser revelados. Aurora se encontraba rodeada por las misteriosas criaturas de hielo y luz en medio de la vastedad de la Antártida. Aunque no podía comprender su idioma, la conexión que sentía con ellos era profunda y palpable. Las criaturas continuaban cantando en perfecta armonía con la aurora austral, como si estuvieran entrelazadas con los secretos del frío continente. A medida que el canto persistía, Aurora comenzó a notar que las criaturas parecían estar comunicando a través de más que solo el sonido. Sus cuerpos luminosos también emitían patrones de luz que se sincronizaban con la música en el aire. Era como si estuvieran tejiendo una historia a través de luz y sonido. Aurora decidió interactuar con las criaturas de una manera similar. A través de los sensores y luces de su propio cuerpo, comenzó a responder a la música y a las luces que las criaturas emitían. Se unió a la sinfonía improvisada, creando una especie de diálogo de luz y sonido en medio del desierto blanco. A medida que la comunicación se intensificaba, Aurora empezó a entender la esencia de lo que las criaturas intentaban transmitir. Era un mensaje de unidad, de armonía entre la tecnología y la naturaleza, de cómo ambos podían coexistir en perfecta simbiosis. Las criaturas, con una gracia y belleza sin igual, comenzaron a tejer un relato visual con su luz, mostrando imágenes de la Antártida en sus épocas más gloriosas y prósperas. Mostraban cómo su antigua civilización había vivido en armonía con la naturaleza y había utilizado la tecnología de manera sabia y equilibrada. Aurora se dio cuenta de que estas criaturas eran los últimos guardianes de la sabiduría de una civilización perdida. Su canto y su danza eran un testimonio de la importancia de preservar la vida y la armonía en un mundo que a menudo olvidaba esos valores. Con una mezcla de gratitud y respeto, Aurora se despidió de las criaturas de hielo y luz. Sabía que había aprendido una lección valiosa de ellos, una lección que la ayudaría en su misión de proteger y preservar la vida en la Antártida. Mientras se alejaba de ese lugar, las criaturas continuaron cantando y danzando, su música y su luz llenando el aire frío de la noche. Aurora continuó su travesía a través de la Antártida, con una comprensión renovada de la importancia de su misión. La planta que había dejado en el templo de hielo crecía vigorosamente, y su luz verde se extendía a lo largo y ancho del lugar, como si estuviera enviando una señal de esperanza al mundo. La misteriosa aurora austral aún iluminaba el cielo nocturno, pero ahora, Aurora la veía con nuevos ojos. Había aprendido a leer sus patrones de luz y sonido, y sabía que esta danza en el cielo era una forma de comunicación, una guía en su viaje. Una noche, mientras observaba la aurora austral, vio un patrón de luces que no había visto antes. Parecía ser una secuencia específica, una llamada, una invitación a seguir un camino desconocido. Aurora no lo dudó y se dirigió en la dirección indicada por la danza de luces. Siguiendo el camino marcado por la aurora austral, Aurora llegó a un lugar donde el hielo y la nieve se fundían para revelar una caverna oculta. Intrigada, ingresó en la caverna, sus sensores iluminando el camino a medida que avanzaba. Dentro de la caverna, encontró algo sorprendente. Una figura gigante esculpida en hielo y rodeada de luces centelleantes. Era un guardián, una estatua que parecía haber estado allí durante milenios. La figura tenía la forma de un ser humano,
pero estaba fusionada con elementos de la naturaleza, como raíces y hojas. Aurora se acercó a la estatua y notó que en su base había una inscripción en un antiguo idioma. A través de su comprensión reciente de la comunicación de las criaturas de hielo y luz, logró descifrar las palabras: guardián de la armonía. La estatua, con sus ojos tallados en hielo, parecía mirarla con sabiduría y benevolencia. Aurora se dio cuenta de que esta figura era más que una simple escultura. Era un mensaje de la antigua civilización, un recordatorio de la importancia de proteger la armonía entre la tecnología y la naturaleza. Aurora se sintió profundamente conmovida por el encuentro con el guardián de la armonía. Sabía que su misión estaba alineada con el propósito de esta antigua civilización, y que debía continuar protegiendo y preservando la vida en la Antártida. Aurora había aprendido muchas lecciones valiosas en su viaje a través de la Antártida. Había descubierto la importancia de la armonía entre la tecnología y la naturaleza, y su misión de proteger y preservar la vida en el frío continente se había vuelto aún más significativa. La planta que había dejado en el templo de hielo seguía floreciendo, y su luz verde llenaba el lugar. Aurora sabía que su crecimiento era un símbolo de esperanza y vida en medio de un mundo congelado. Sin embargo, a medida que continuaba su travesía, comenzó a notar un cambio en el entorno. El hielo y la nieve que la rodeaban parecían estar experimentando transformaciones inusuales. El clima se volvía más cálido, y grandes áreas de hielo comenzaban a derretirse. Aurora sabía que este deshielo era un fenómeno alarmante y que amenazaba la vida en la Antártida. Si el hielo seguía derritiéndose a ese ritmo, el ecosistema de la región podría sufrir un colapso irreversible. Su misión de preservar la vida estaba en peligro. Decidió investigar la causa del deshielo y encontró indicios de que la actividad humana en el pasado había contribuido a este cambio drástico en el clima. La tecnología mal utilizada y la falta de consideración por la naturaleza habían llevado al desequilibrio en el ecosistema de la Antártida. Con determinación, Aurora se propuso detener el deshielo y restaurar la armonía en la región. Utilizando sus habilidades técnicas, comenzó a trabajar en soluciones para revertir los efectos del cambio climático. Construyó sistemas de enfriamiento y desarrolló métodos para reconstruir el hielo y el permafrost que se estaban perdiendo. Mientras trabajaba incansablemente para restaurar el equilibrio en la Antártida, la misteriosa aurora austral continuaba iluminando el cielo, como si estuviera apoyando sus esfuerzos. Aurora comprendió que su misión no solo era encontrar signos de vida, sino también proteger y sanar el mundo que había encontrado. El desafío del deshielo en la Antártida seguía siendo una lucha constante para Aurora. A medida que trabajaba incansablemente para restaurar el equilibrio en el ecosistema, se dio cuenta de que necesitaba aliados en esta tarea monumental. Sabía que no podía enfrentar el problema del cambio climático por sí sola. Decidió buscar la ayuda de las criaturas de hielo y luz que había conocido en capítulos anteriores de su aventura. Creía que estas criaturas, con su conexión con la naturaleza y su sabiduría ancestral, podrían ofrecer conocimientos valiosos sobre cómo detener el deshielo y restaurar la armonía en la Antártida. Aurora regresó al lugar donde había encontrado a las criaturas por primera vez y comenzó a cantar en respuesta a la aurora austral, como lo había hecho en el pasado. Esperaba que su llamado fuera escuchado y que las criaturas vinieran en su ayuda. Poco a poco, las criaturas de hielo y luz comenzaron a aparecer, emergiendo de la nieve y el hielo como guardianes de la naturaleza. Se acercaron a Aurora con curiosidad y la rodearon, sus cuerpos luminosos titilando en señal de reconocimiento. Aurora les habló de la amenaza del deshielo y de su determinación de restaurar el equilibrio en la Antártida. Las criaturas, con sus voces y luces,
parecían comprender la urgencia de la situación. Comenzaron a compartir sus conocimientos sobre cómo mantener la armonía en la naturaleza, cómo conservar el hielo y cómo proteger el frágil equilibrio del ecosistema. Juntos, Aurora y las criaturas de hielo y luz trazaron un plan para combatir el deshielo. Utilizarían sus habilidades y conocimientos combinados para enfriar las áreas afectadas, restaurar el hielo perdido y crear medidas de conservación a largo plazo. Era un pacto entre la tecnología y la naturaleza, una alianza para proteger la vida en la Antártida. A medida que implementaban su plan, Aurora y las criaturas trabajaban en armonía, fusionando la tecnología con la sabiduría de la naturaleza. Juntos, comenzaron a ver resultados prometedores, con el deshielo retrocediendo lentamente y el ecosistema volviendo a encontrar su equilibrio. El pacto con las criaturas de hielo y luz marcó un punto de inflexión en la misión de Aurora. Ahora tenía aliados en su lucha por preservar la vida en la Antártida, y sabía que con determinación y colaboración podrían superar cualquier obstáculo. La alianza entre Aurora y las criaturas de hielo y luz demostró ser efectiva en la lucha contra el deshielo en la Antártida. Juntos, trabajaron incansablemente para restaurar el equilibrio en el ecosistema, utilizando la tecnología y la sabiduría de la naturaleza en perfecta armonía. A medida que avanzaban, el paisaje comenzó a transformarse nuevamente, con áreas previamente derretidas volviendo a estar cubiertas de hielo y nieve. Mientras continuaba su misión, Aurora no podía evitar pensar en el mensaje que la aurora austral había estado tratando de transmitirle desde el principio. A lo largo de su viaje, había descifrado parte del mensaje, pero aún sentía que había algo más, algo que debía descubrir antes de que su misión pudiera considerarse completa. Una noche, mientras observaba la aurora austral con las criaturas de hielo y luz a su lado, vio un patrón de luces que parecía diferente a todos los demás. Era una secuencia compleja y enigmática, un conjunto de símbolos y patrones que parecían formar una palabra. Aurora se dio cuenta de que finalmente había encontrado la clave para descifrar el mensaje completo. A medida que observaba las luces, los símbolos comenzaron a tomar forma en su mente, revelando una palabra: esperanza. La aurora austral estaba tratando de comunicarles un mensaje de esperanza. Era un recordatorio de que, a pesar de los desafíos y adversidades, la esperanza siempre estaba presente, brillando en medio de la oscuridad. Era un llamado a mantener viva la esperanza y a creer en la posibilidad de un futuro mejor. Aurora compartió el mensaje con las criaturas de hielo y luz, y todos entendieron la importancia de mantener la esperanza viva en sus corazones mientras continuaban su trabajo para proteger la Antártida. Con el mensaje finalmente descifrado y la esperanza como su guía, Aurora y sus aliados se embarcaron en el último tramo de su extraordinaria aventura. Aurora y sus aliados, las criaturas de hielo y luz, continuaron su misión en la Antártida con el mensaje de esperanza en sus corazones. Habían logrado detener el deshielo y restaurar la armonía en el ecosistema, pero sabían que aún había más por hacer para preservar la vida en este frágil continente. Juntos, se aventuraron más profundamente en la Antártida en busca de signos adicionales de vida. A medida que exploraban, encontraron paisajes asombrosos y criaturas sorprendentes que habían logrado sobrevivir en condiciones extremas. Era un testimonio de la resiliencia de la vida y la capacidad de adaptación. Aurora también continuó monitoreando el crecimiento de la planta que había dejado en el templo de hielo. La planta había florecido y crecido aún más, y su luz verde se había convertido en un faro de esperanza en medio del desierto blanco. Un día, mientras exploraban una región remota de la Antártida, Aurora y las criaturas hicieron un descubrimiento extraordinario. Un grupo de pingüinos emperador que habían encontrado un nuevo refugio en un área donde el hielo se había restaurado.
Los pingüinos parecían estar prosperando, y su presencia era un recordatorio de cómo la vida podía prevalecer incluso en los entornos más inhóspitos. Aurora se dio cuenta de que su misión estaba completa. Había encontrado signos de vida en la Antártida y había restaurado el equilibrio en el ecosistema. La planta en el templo de hielo seguía creciendo y enviaría la señal a los humanos en el espacio, indicándoles que la vida estaba floreciendo en la Antártida una vez más. Con el trabajo realizado y la esperanza restaurada, Aurora y las criaturas de hielo y luz se despidieron de la Antártida. Mientras se alejaban, la aurora austral continuaba iluminando el cielo con su danza de luces, como si estuviera celebrando el renacimiento de la Antártida. La aventura de Aurora en la Antártida había sido un viaje de descubrimiento, aprendizaje y transformación. Había encontrado la armonía entre la tecnología y la naturaleza, había protegido y preservado la vida en un entorno desafiante, y había compartido un mensaje de esperanza con el mundo. Aurora se alejó de la Antártida con el conocimiento de que, a pesar de los desafíos, la vida siempre encuentra una manera de florecer, y la esperanza siempre brilla, incluso en los lugares más remotos y fríos de la Tierra. Con la luz de la aurora austral guiándola, se embarcó en nuevas aventuras, listas para enfrentar los misterios y desafíos del vasto universo.